Quiero invitarte entonces esta mañana a que podamos meditar en la palabra de Dios. La encontraremos entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 en adelante dice así: Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Te invito a que tengamos un momento para orar. Padre, agradecidos estamos esta mañana porque nos permites nuevamente estar reunidos en torno a tu palabra. Te agradecemos por todas y cada uno de aquellos que están conectados, Señor, a través de esta transmisión. Gracias por la necesidad y la convicción que tú has puesto en sus corazones, Señor, de estar reunidos a través de este medio. Te pedimos esta mañana, oh Señor, que seas tú iluminando nuestros oídos, iluminando nuestros ojos, iluminando nuestro entendimiento, oh Señor, para que podamos comprender tu palabra. No dudamos, oh Señor, que sin el poder de tu Espíritu Santo, oh Padre, entender tu palabra es imposible. Así que por eso te rogamos que tu Espíritu Santo sea quien abra nuestro entendimiento en esta mañana. Derribe todo argumento que se levante en contra de tu palabra. Derribe todo prejuicio que hay en contra de tu palabra, oh Señor. Y danos un espíritu sencillo, un espíritu humilde, un espíritu como el de un niño, oh Padre, que está hambriento por la palabra de Dios. Te rogamos, oh Señor, que tú puedas traer paz a nuestros corazones y que juntos podamos disfrutar de este tiempo donde nuestro Padre Celestial nos habla a través de su palabra. Te ruego, oh Padre, que tú quites de mí toda palabra que no ha nacido de ti. Que tú me permitas hablar estas verdades esta mañana a tus hijos y que sean, Señor, para la edificación de tu iglesia, la conversión de aquellos que necesitan oír tu voz y la esperanza de aquellos que andan perdidos en un mundo lleno de tantas dificultades. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ries Hansen era un cazador de hombres. Este hombre era un holandés, quien trabajó con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La historia cuenta que los nazis invadieron Holanda en 1940 y la ocuparon hasta que los soldados canadienses liberaron el país en 1945. Durante la época de la ocupación, los nazis confiaron en colaboradores como Hansen para mantener su dominio del terror. Muchos soldados de la escuadra holandesa fueron capturados y asesinados por los nazis debido al trabajo que realizaban hombres como este Ries Hansen.
Se podría decir que este hombre era bueno en lo que hacía y como resultado de esto muchos de sus compatriotas le temían y al mismo tiempo lo odiaban. Después de que terminó la guerra, Hansen fue arrestado por el gobierno holandés y llevado a juicio por crímenes de guerra. Fue declarado culpable y condenado a muerte por un pelotón de fusilamiento. Una madre de una de sus víctimas leyó sobre su sentencia de muerte en el periódico. Esta mujer era una mujer cristiana. A pesar de que Hansen le había causado tanta angustia, sintió compasión por él. Ella le envió una Biblia y una carta en la que presentaba el Evangelio y lo instaba a que se arrepintiese antes de que fuera demasiado tarde. En algún momento antes de enfrentarse al pelotón de fusilamiento, uno de los criminales de la guerra holandesa más notorios se arrepintió de sus pecados y puso su confianza en Jesucristo. Pues cuenta la historia que el día antes de su muerte fue visitado por un ministro de fe, quien vino a escuchar su testimonio. El hombre de Dios leyó las Escrituras con él y oró junto con Hansen. A la mañana siguiente el pastor fue con Hansen al claro del bosque donde éste sería ejecutado. Hansen fue vendado de sus ojos y lo ataron a un poste. Sus últimas palabras fueron dichas en voz alta para que todos aquellos que estaban presentes lo escucharan. Señor Jesús, a través de la venda de los ojos te veo, clavado en la cruz por causa de mis pecados. Sí, Señor Jesús, vengo a rendirme a ti. Entonces sonaron los disparos. A lo largo de la historia seguramente hay muchas más historias de conversión que tú y yo hemos escuchado, dramáticas por cierto, como la de este hombre Hansen. Muchas veces una persona malvada se vuelve a Jesucristo dejando todo a su alrededor. Asombrados todos quedan entonces por aquel cambio. ¿Cómo ocurre ese cambio milagroso? ¿Cómo puede alguien pasar de ser un malvado colaborador nazi a ser un hijo de Dios a través de Jesucristo? Bueno, la respuesta puede parecernos muy sencilla. El cambio milagroso solamente comienza cuando Dios da a la persona un nuevo corazón. Y si bien es cierto, hasta este punto está todo bien, podríamos decir que estamos de acuerdo. Pero a medida que avanzamos, a medida que el Señor también me ha permitido por su inmensa gracia estar al frente del ministerio, me he dado cuenta que existen diversos pensamientos respecto de este cambio. Es decir, en cuanto se refiere a la participación que existe entre el Dios que realiza el milagro, este Dios que salva, este Dios que perdona, este Dios que está entonces otorgando al pecador la salvación frente a la criatura, frente a aquel hombre que recibe el milagro, frente a aquel corazón que es alcanzado, o mejor dicho, que obtiene la salvación. Me he encontrado con la gran sorpresa que creen que Dios les permite o le permite al hombre participar de este milagro, otorgándose ellos, ojo, no Dios, ellos, cierto beneficio, como queriendo decir de alguna manera, aportan con su granito de arena a este grandioso evento milagroso. Sin embargo, las Escrituras nos muestran todo lo contrario. Las Escrituras hablan de diferentes maneras sobre este cambio ocurrido en el corazón del ser humano. Palabras muy conocidas en el área de la teología sistemática como la regeneración, podríamos decir lo que es una forma de decirlo. El nuevo nacimiento es otra, o bien la nueva creación. De cualquier manera que hablemos o lo llamemos, está claro que no hay esperanza de salvación sin ese cambio. A menos que Dios le dé un corazón nuevo, no podrá tener conciencia de su condición de pecador ni apartarse de ellos, por lo que se le hará imposible depositar su confianza en Cristo.
Esta mañana daremos inicio entonces a una serie de sermones que tiene que ver mucho con el regalo inmerecido de parte de Dios en lo que concierne a la salvación. El domingo pasado dimos término a uno de los libros más importantes para la iglesia, debido a la gran misión que tenemos como comunidad de ir y hacer discípulos. Sin embargo, uno de los propósitos de esta serie de sermones que estaremos durante 5 domingos es la importancia que para la iglesia es el tener claro varios puntos respecto de cómo Dios ha provisto esta salvación a hombres y mujeres y sobre todo tener claro cuál es la condición de aquellos que reciben este regalo. Estas verdades entonces estarán ante nosotros por los próximos 5 domingos. Trataremos de extraerlos del Evangelio de Juan y deseamos que el Espíritu Santo nos lleve a tener una clara comprensión y convicción de estas enseñanzas para poder tener la capacidad y las herramientas de presentárselas a otras personas. Estamos viendo entonces en este pasaje muy crucial en el que Nicodemo se acerca a Jesús. Se acerca a Jesús como un maestro también que es Él. Y vemos entonces aquí de que vemos a un maestro frente a otro maestro. Pero es Nicodemo aquí quien se va a educar. Es Nicodemo aquí quien va a ser enseñado por el maestro de maestros. Jesús le enseñará a él y a nosotros esta mañana acerca de la necesidad vital del nuevo nacimiento que trae a uno a la vida eterna. Así que quiero compartir la palabra de Dios al ver cómo Cristo nos enseña de la necesidad vital del nuevo nacimiento para cada uno de nosotros. Permítame entonces hablar de una de las verdades más importantes que tú y yo debemos asumir al momento de pensar en la necesidad de un nuevo nacimiento. Y es que todo ser humano está imposibilitado. El hombre no tiene vida en sí mismo. Para tener en cuenta este pasaje de Juan capítulo 3, por cierto, muy conocido por cada uno de ustedes, en la última parte del capítulo 2 se nos dice que muchos llegaron a creer en su nombre debido a las señales que él hacía. Sin embargo, por lo que podemos seguir leyendo, pareciera que esto no era una fe verdadera y salvadora. Cristo sabía lo que realmente estaba pasando en los corazones de aquellas personas. No se confiaba de ellos. El capítulo 2, verso 25 nos dice con las palabras que termina: porque Él mismo, Jesucristo, sabía lo que había en el hombre. Jesús, queridos hermanos, tiene el poder de mirar las profundidades de los corazones de las personas y ver qué hay. Ya sea que haya fe o que no la haya. Él mismo sabía lo que había en el hombre. Nicodemo vino a Jesús, dice el verso 2 del capítulo 3. No se nos dice cuáles fueron sus motivaciones. Quizás estaba intrigado por lo que había estado escuchando o por lo que quizás había presenciado al ver lo que Jesús estaba haciendo. Quizás lo habían enviado otros fariseos del Sanedrín para investigar a Jesús. Esas son solamente posibilidades, pero no son más que eso, posibilidades porque las Escrituras no lo mencionan. Tampoco se nos dice por qué es que Nicodemo vino de noche y también podemos especular en cuanto a esto. Posiblemente tenía miedo de ser visto con Jesús. Ese sería especialmente el caso si estuviera ahí por su propia iniciativa. Pero también podría ser que viniera de noche porque era un momento más tranquilo para tener una conversación cara a cara con el maestro. Este detalle también podría incluirse por el hecho de que encaja muy bien con la condición espiritual de Nicodemo. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice que el Espíritu Santo nos recuerda que Jesús es la luz que brilla en la oscuridad. Y aquí entonces vemos que viene Nicodemo y es el momento de su venida.
donde lo que refleja el estado del corazón de Nicodemo. Jesús está a punto de iluminar la noche de su alma. Pero primero veamos la notable confesión de este fariseo. Él se dirige a Jesús como a un compañero rabino. Le muestra el debido respeto, aunque Jesús viene de Galilea y no tiene una formación religiosa formal como la de Nicodemo. Si encontramos una gran diferencia acá, es que el hombre está imposibilitado, es decir, no tiene vida en sí mismo. Aunque nosotros podemos ver que Nicodemo se presenta, ¿cierto?, frente a Jesús como un rabino tratando de igualar a Jesús o tratando de ponerse al nivel de Jesús, aquí hay una clara diferencia. Y es que el hombre no tiene vida en sí mismo. Bien lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, capítulos más adelante, donde dice que entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Todo ser humano necesita una intervención divina, a diferencia de Dios. Juan dice que porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Así que podemos llegar a una conclusión de que el hombre por naturaleza está en una condición de muerte espiritual. Mira conmigo lo que dice el capítulo 5, verso 24 de este Evangelio. En verdad, les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Nicodemo y sus compañeros fariseos han visto las señales de Jesús. La limpieza que Cristo hizo del templo, las sanidades y quién sabe cuántos otros más milagros estos hombres han visto y escuchado quizás de lo que Jesús ha venido haciendo. Todo eso ha dejado una clara impresión en aquellos fariseos. Saben que estas cosas no las puede hacer cualquiera. Y por eso vemos la expresión de Nicodemo. Sabemos que eres un maestro venido de Dios. En otras palabras, sabemos que eres alguien especial, está diciendo Nicodemo. Alguien diferente, alguien con aprobación divina. Nicodemo está reconociendo que Dios está con Jesús. Y esta confesión es digna de mención, mis queridos hermanos. Y con esto quiero pasar a mi segundo punto. Todo ser humano no solamente está imposibilitado, sino que todo ser humano está en la condición de necesitado. El hombre, lamentablemente, niega tal necesidad. Mira lo que dice. Sabemos, dice el versículo, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Esta declaración es sumamente importante. Al menos puedo observar dos cosas muy importantes que me llaman la atención. Nos dice que Nicodemo y los otros fariseos sabían en sus corazones que Jesús estaba en una misión divina. Ojo, mucho cuidado acá. Eso no significa que supieran que Él era el Mesías o que era alguien divino. Ellos sabían que tenía un llamado de Dios, aunque más tarde dicen que Jesús está afiliado a Satanás. Existe un conflicto entre las palabras de estos hombres quizás más adelante y lo que saben que es verdad en sus corazones, ¿cierto? Ellos lo niegan. Y eso ilustra bien las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Pablo dice que todos los seres humanos saben que Dios está allí y Él juzgará.
Pero estos suprimen esta verdad con injusticia. No quieren reconocerlo abiertamente. Pero aquí, en su tranquilo encuentro nocturno que vemos a Nicodemo con Jesús, Nicodemo sí aparentemente lo está admitiendo. La verdad entonces está saliendo a la luz. La segunda cosa que me llama la atención de esta expresión que vemos de parte de Nicodemo, o que podemos aprender de esta notable declaración, es que lo que dice Nicodemo aquí no es suficiente. No es suficiente, queridos hermanos, admitir que Jesús es un maestro que viene de Dios. No es suficiente decir que Jesús está del lado de Dios. Eso no es una fe verdadera, lamentablemente. ¿Está en el camino correcto? Bien, sí. Pero la persona que dice eso aún no está donde debería estar. No es simplemente correcto decir que tú amas a Jesús. No es simplemente correcto decir que tú escuchaste de Jesús. Mira las palabras de Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque el texto nos refleja esto. Lo sabemos muy bien por la forma en la que Jesús responde a aquella confesión de Nicodemo. Él, Jesucristo, no le dice a Nicodemo: oh, muy bien, Nicodemo, estás donde debes estar. No, todo lo contrario. Jesús profundiza e ilustra que Nicodemo todavía necesita algo vitalmente necesario. Para la gente de hoy también, incluyéndonos a ti y a mí, no es suficiente decir que Jesús es un gran maestro, que Jesús fue un gran revolucionario, que Jesús fue un gran profeta. Queridos hermanos y hermanas, tú que me ves en este momento, no basta con reconocer algunas verdades sobre Jesús. No es suficiente decir que lo respetas. Puedes decir todas estas cosas, tal como lo dijo Nicodemo. Aún estar en la oscuridad. Se necesita algo más. Tenemos que ir más allá y escuchar cómo Cristo entonces responde a Nicodemo. Su respuesta comienza en el versículo 3 diciendo: respondiendo Jesús le dijo: en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vale la pena señalar aquí que Jesús simplemente está respondiendo a la luz de lo que leíamos acerca de lo que decía el final del capítulo 2. Jesús sabe lo que hay en el corazón de Nicodemo. ¿Recuerdan las últimas palabras del capítulo 2? Cuando Jesús dice que no se fiaba de ellos, que Él sabía lo que había en los corazones de aquellas personas. Bueno, aquí está entonces Jesús sabiendo lo que hay en el corazón de Nicodemo. Él sabe cómo pensaba un fariseo. Cristo sabía, y eso entonces provocan las palabras que vemos entonces expresadas por Jesús en el versículo 3. Jesús sabía que un fariseo pensaba que iba a entrar en el reino de los cielos siendo un obediente observador de la ley de Dios. Siempre que un fariseo cumpla con todos los requisitos correctos, pensaría que tendría vida eterna en la presencia de aquel Dios santo, santo, santo. Un fariseo como Nicodemo pensaba que sus logros lo llevarían al cielo. Dios verá el bien que ha hecho y entonces Dios lo recompensaría con la vida eterna. Este engaño es lo que vive en el corazón de un fariseo, pero no de aquella época. Es el corazón del ser humano.
Este engaño es el que permanece hasta el día de hoy. Es el mismo corazón de aquellos que me ven esta mañana. Es el corazón por el cual el Señor nos invita a meditar en este pasaje. Jesús sabía, y respondiendo entonces en consecuencia a ello, Cristo le dice que no está respondiendo entonces a una pregunta, sino que está respondiendo más bien a un corazón que lo tiene todo mal. Un corazón sumamente necesitado. La respuesta de Jesús comienza con aquella frase: de verdad te digo. En el original, fíjate, interesante que el original griego, de verdad significa amén y amén. Es lo que comúnmente quizás en el mundo evangélico, ¿cierto?, la gente repite y dice amén. Algunas personas se molestan cuando, no estoy hablando de nuestro contexto, estoy hablando de otros contextos donde si tú no le respondes a aquel saludo de Dios le bendiga, hermano, si tú no le respondes amén, ellos te miden de acuerdo a tu espiritualidad. Te dicen, no respondiste amén, o no estás diciendo amén al sermón, entonces yo creo que andas mal espiritualmente. Fíjate que las palabras que Jesús está utilizando aquí es amén y amén. Esto significa que Jesús no está bromeando. Jesús no está dando un acertijo divertido. Jesús no está usando una muletilla evangélica. Jesús no está tomando estas palabras como un simple refrán evangélico. Las palabras de Jesús en este momento son sumamente serias. No es algo divertido. Alguien en la época del fariseo Nicodemo, que escucha estas palabras repetidas, sabía que Jesús le estaba diciendo: no te lo voy a volver a repetir. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ese es el sentido original de la palabra de cierto te digo. Esto es muy serio. Esto fue serio para Nicodemo, pero también es muy serio para ti y para mí. Este es un llamado de atención de parte del Espíritu Santo diciéndonos: tienes que tomar en serio la palabra del Señor. A menos que uno no nazca de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Esta palabra "no puede" es lo que resume básicamente el primer punto del que te hablaba. Imposibilitado. No puede. Es una negativa absoluta, a menos que nazcas de nuevo. Esta es la afirmación notable de Cristo. Necesitamos, queridos hermanos, considerar esto cuidadosamente. Jesús está hablando de ver el reino de Dios. En el versículo 5 usa de nuevo esta expresión similar, entrar en el reino de Dios. Vale decir que esta es una forma judía de hablar sobre la vida eterna. Ver o entrar en el reino de Dios significa experimentar la vida que dura para siempre en la presencia del Rey Todopoderoso. Significa vivir bajo su gobierno para siempre. Jesús está hablando de la salvación en específico. Si vas a ser salvo, debe suceder algo. Jesús le está diciendo eso. Ese algo está en el nuevo nacimiento. Y aunque hemos visto que el ser humano está imposibilitado, ¿cierto? Es un necesitado, esto no lo exime de nada, sino más bien, y con esto quiero ir concluyendo, el ser humano no queda eximido de esto. Aquí está entonces lo esperanzador. Aquí me gustaría entonces hacer una pequeña pausa respecto a esto y aclarar un par de, valga la redundancia, aclaraciones.
Cristo está hablando aquí del nuevo nacimiento, de la regeneración, ¿cierto? De la nueva creación que solamente puede ocurrir por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, a veces las personas hablan de la regeneración y del nuevo nacimiento como que se tratara de algo diferente. A veces usan estas palabras para referirse también a la santificación. Sin embargo, esta es la aclaración que quiero hacer esta mañana. Debemos ordenar nuestras ideas, debemos ordenar nuestros conceptos que son teológicos, que nacen desde la Escritura, pero también nos invitan a poder tener una clara lógica al momento de expresar el mensaje de esperanza. La santificación, queridos hermanos, es el proceso continuo de volverse santos, de volverse a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, a veces los creyentes hablan de la regeneración como ese proceso diario. Sin embargo, eso está lejos de lo que podemos observar aquí. Jesús no le está diciendo a Nicodemo, o no es como que si Nicodemo ya fuera un creyente y solo necesita ser regenerado todos los días en un proceso continuo. No, absolutamente lo contrario. Él necesita nacer de nuevo. Nicodemo necesita esa regeneración inicial. Tenía un corazón que estaba muerto y necesitaba ser reemplazado por un corazón vivo. Tenía una naturaleza muerta. Nicodemo no tenía vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque en su pecado, en su naturaleza pecaminosa, él necesitaba ser reemplazado por un corazón vivo. Tenía una naturaleza muerta en el pecado. Cristo habla aquí entonces de la regeneración como algo que sucede a una persona en un momento en particular. Nacer de nuevo. Del mismo modo, a una persona le sucede en un momento específico. No es tanto un proceso, sino más bien un evento que ocurre. Es aquí entonces que Jesús no está hablando de este proceso, sino está hablando de ese evento, de ese encuentro mismo donde Nicodemo se encuentra con Jesús. El ser humano, queridos hermanos, y esta es la gran verdad que encontramos en la palabra de Dios, es que está imposibilitado de toda vida por sí mismo. Dios no. El hombre está necesitado de un toque divino y que solo Dios puede hacerlo. Esto me recuerda a un pasaje del Antiguo Testamento que declara de manera muy ilustrada la vida de aquellos que no han tenido un encuentro con Jesús. Son las palabras escritas por el profeta Ezequiel, capítulo 37. Dice que la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y he aquí estaban muy secos. Ojo, muy secos. Él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, dice el profeta, Señor, Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza, habla sobre estos huesos y dile, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Y sabrán entonces que yo soy el Señor. ¿Qué idea más absurda podrías decir? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Era una pregunta genuina que Nicodemo se estaba haciendo y también seguramente una pregunta muy genuina que tú te estás haciendo. Y es normal. No es difícil, ¿cierto?
pensar esto. Es más, es muy fácil pensar de acuerdo a la lógica. ¿Cómo es nacer de nuevo? Es difícil decirlo con certeza, pero tengamos en cuenta que Cristo le está hablando a alguien que no está entendiendo, porque no está consiguiendo comprender las palabras de Jesús, porque este hombre necesita un toque divino. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 14, la persona natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locuras. Sin nacer de nuevo, los incrédulos no pueden comprender verdaderamente las verdades espirituales. Sus corazones y mentes muertas les impiden comprender estas cosas en un nivel más profundo. Nicodemo oye hablar del nuevo nacimiento y se confunde y empieza a confundirse con el nuevo nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Y entonces surge la pregunta, ¿de qué está hablando Jesús? Y aunque hay muchas cosas muy interesantes que podemos seguir rescatando de este pasaje, ¿cierto? Cosas que quizás tú has también estudiado y has visto a través de este pasaje, hay un verso que lamentablemente ha perdido tanto el sentido. Alguien dijo que era el corazón de la Escritura. No quiero causar ni un disgusto para todos aquellos ortodoxos, pero me parece muy interesante esto. Es el versículo 16, Juan capítulo 3, versículo 16, que es muy conocido por nosotros. ¿Quién no ha escuchado este versículo? Si tú dices no, te lo digo entonces. De tal manera entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo que en esta mañana puede significar para ti el acceso directo al Padre, pero para otros puede significar lamentablemente la perdición eterna. Un libro muy antiguo quizás y conocido por cada uno de ustedes, escrito por un hombre que quizás pueda sonar no muy agradable para ti en esta mañana, el libro de George McDowell. Dice que cuando este hombre era joven y andaba en el campus de la universidad, que por cierto era un agnóstico, dice que empezó a caminar por la universidad haciéndose aquellas preguntas tan básicas como ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida en este mundo? Y caminando entonces en su universidad a través del campus, dice que encontró un grupo de jóvenes que estaban ahí y escuchó decir la palabra cristianismo y dijo, ¿cristianismo? ¿Va? Dice que él fanfarroneó y dijo, bueno, me voy a acercar ahí. Pero dijo, bueno, aunque esto es para las personas débiles y sin discernimiento, no es para personas intelectuales. Pensar en el cristianismo no es para personas con un CI sumamente alto. Desde luego, él cuenta que detrás de toda la rabia que él sentía al no encontrar entonces el sentido a su vida, quería en realidad lo que tenía aquella gente, aquellos jóvenes. Pero dice que su orgullo no quería que supieran lo dolorosa que era la urgencia de su necesidad. El tema es que le molestaba a él, pero no podía dejarlo así. Así que se dice en el libro que él se acercó a aquellos estudiantes y se acercó a una mujer. Dice que bien parecía. Era bien bonita aquella jovencita a la cual él se acerca. Aunque él solía pensar, dice, que todas las cristianas eran feas. Estamos hablando de un joven. Pero dice que él le preguntó, dime, ¿por qué eres tú tan diferente? Le dijo a aquella señorita. ¿Por qué eres tú tan diferente a todos los otros estudiantes? Incluso a los profesores en este campus. ¿Qué fue lo que cambió tu vida? Sin dudarlo ni avergonzarse, dice, aquella señorita lo miró directamente a sus ojos, muy seria, y pronunció una palabra que jamás, dice, habría esperado él escuchar en una discusión inteligente, dice, en un campo universitario. Escuchó el nombre Jesucristo.
Asombrado él dijo, ¿Jesucristo? Dice que estalló en rabia y dijo, ¡ay! Por lo que más quiero, no des ese tipo de basura. Estoy harto de la religión, estoy harto de la iglesia, estoy harto de la Biblia. La chica, muy pacientemente y cordial, le dijo, yo no hablo de religión, te hablo de Cristo. Señaló algo que nunca había sabido. La señorita le dijo, el cristianismo no es una religión cualquiera. La religión es el intento humano de labrar, de trabajar su camino hacia Dios a través de las buenas obras. El cristianismo es Dios quien de manera libre y voluntaria se acerca a todos los hombres y mujeres por medio de la persona de Jesucristo. La regeneración, o mejor dicho, como el nuevo nacimiento, es tan asombroso como la creación o la resurrección, mis queridos hermanos. ¿De quién deberíamos nosotros asombrarnos? Esta mañana deberíamos estar asombrados de Dios, de su gracia. Esta es la obra de Dios y Él merece toda la alabanza y la gloria cuando lo hemos experimentado. Dios es digno de toda gloria. Y a través de su Hijo amado, el Señor entonces nos invita esta mañana a que podamos entonces darle toda la gloria, toda la honra. Quiero ir terminando con esto. El Salmo capítulo 98, versículos 1 al 3 dice, canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Debido a que esto es una obra de Dios, recordemos también entonces que no solamente debemos orar por nuestra salvación o la salvación de aquellos que nos rodean, sino también debemos orar aún por aquellos que no han experimentado, y ya sean nuestros hijos, nuestros familiares o nuestros amigos. Por eso, querido y querida hermana, quiero invitarte esta mañana a que guardes profundamente esta verdad en tu corazón. ¿Tienes conciencia en tu corazón de que era imposible para ti o es imposible para ti acercarte a Dios? ¿Hay una profunda necesidad en tu corazón por reconocer que Jesús es el Señor? Hay un Salvador entonces diciéndote en esta mañana, ven a mí, acércate a Él. Y si tú has decidido entonces, lamentable en tu corazón, rechazar estas palabras, solo me espera decir que el Señor tenga misericordia de ti. Seguiremos orando para que Dios, con el poder de su Santo Espíritu, abra y cambie tu corazón y que puedas entonces correr a tu Salvador. Te invito entonces a orar. Padre Celestial, por la gloriosa obra de la regeneración, alabamos tu nombre. Al nacer de nuevo de arriba y luego creer en Jesucristo, te damos todo el crédito y toda la gloria a ti, oh Señor. Exaltamos tu Santo Espíritu por lo que hace en nuestros corazones, quien le ha dado vida, nos ha dado la fe, nos ha dado el deseo de vivir para ti. Qué cosa tan asombrosa, oh Señor, es esto. Y por eso esta mañana te adoramos. No lo merecemos, Señor. Sabemos que todo es obra de tu bendita gracia y por eso a esta hora te exaltamos, oh Señor. Padre, oramos por aquellos que aún no han nacido de nuevo. Pensamos en cualquiera de nosotros que todavía permanece en medio de nosotros en este estado de incredulidad, oh Señor. Oramos que tu Santo Espíritu les dé un corazón de carne y lo lleve a la verdadera convicción de poner toda su fe en un Salvador, que es Cristo Jesús.
Oramos, oh Señor, por todos los niños de nuestra congregación y los hijos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Oramos, oh Señor, para que tú puedas suplicar, oh Señor, enviar tu Santo Espíritu, oh Señor, que haga su obra soberana en aquellos pequeños corazones. Oramos, oh Señor, para que a su debido tiempo podamos ver a todos nuestros hijos reconociendo pública y sinceramente las promesas que les fueron entregadas a través del bautismo, que es símbolo y sello del pacto que tú has hecho con tu iglesia. Oramos, oh Padre, eso porque los amamos y queremos que tu nombre sea exaltado mientras les muestras tu misericordia al llamarles a la mesa donde encontrarán ellos la necesidad en la persona de Jesús a través de los elementos que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador. Pero Padre, también recordamos a aquellos entre nosotros que tenemos familiares que no muestran signos de un nuevo nacimiento, oh Señor. Más bien vemos que con más razón se revelan, oh Padre. Te rogamos, oh Señor, por esos hombres y mujeres, jóvenes y niños, Señor, de nuestras familias. Que puedas, oh Señor, tener misericordia de ellos, así como lo has tenido de nosotros. Te pedimos que los puedas traer ante tu trono, oh Señor, y que trabajes en sus corazones donde solamente tu Santo Espíritu puede hacerlo. Señor, Padre eterno, te rogamos que tengas misericordia de los que amamos, que los traigas a la luz y haz que nazcan de nuevo, de acuerdo a tu soberana voluntad. Pensamos en otros que amamos y nos preocupamos también que están perdidos, esta ciudad, en este país, ya sean amigos, compañeros de trabajo. Padre, oramos para que podamos ser testigos de tu gracia soberana en sus vidas, llevándoles la salvación de Cristo. Todo te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me dice el Salvador, es poco tu poder. Hijo débil, haya en mí todo cuanto has menester. Te invito a que hagas de este himno la oración que tu corazón necesita decirle al Salvador. Cantemos esta mañana. Me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil hay en mí, todo cuanto has menester, todo debo a él, pues ya lo pagó. Del pecar, cual nieve me lavó. Señor, hallado he que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a él, pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré en la sangre de Jesús. Mis pecados lavaré, todo debo a él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Cuando ante el trono esté,
Jesús, mis trofeos echaré. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado